Buenas tardes, estimada maestra. Nos complace presentarle el resultado de nuestro trabajo, donde profundizamos en el fascinante mundo de las parábolas y su aplicación en situaciones de la vida real. Mi nombre es Juan Iván Ramírez Ochoa y junto con mis compañeros Elías Araldo Esahuicap, Jonathan José Peña Ceballos y Alexis Alexander Peña Ceballos, hemos explorado y explicado con detalle los elementos esenciales de las parábolas, así como su aplicación práctica. La parábola y sus elementos. La parábola es una curva que se obtiene al cortar un cono con un plano paralelo a su generatriz. En matemáticas, una parábola es un lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan desde un punto fijo llamado foco y de una recta fija denominada directriz. El foco, representada con una F, es un punto fijo del interior de la parábola. La distancia de cualquier punto de la parábola al foco es igual a la distancia de ese mismo punto a la directriz de la parábola. Directriz, representada con una D, es una recta fija externa a la parábola. Un punto de parábola tiene la misma distancia a la directriz que al foco de la parábola. Parámetro, representada con una P, es la distancia desde el foco hasta la directriz. Radio vector. Es el segmento que une un punto de la parábola con el foco. Su valor coincide con la distancia del punto hasta la directriz. El eje, representada con una E, es la recta perpendicular a la directriz, que pasa por el foco y es el eje de simetría de la parábola. Vértice, representada con una V, es el punto de intersección entre la parábola y su eje. Distancia focal es la distancia entre el foco y el vértice o entre la directriz y el vértice. Su valor siempre es igual a la P. Lado recto es la cuerda comprendida dentro de la parábola que pasa por el foco y es paralela a la directriz. Asimismo, se puede demostrar que la longitud del lado recto siempre es el doble del valor de P. Los arcos son objetos que sirven para lanzar proyectiles aerodinámicos, denominados flechas, que pueden tener fines de caza, guerra, deporte o ocio. Los arcos se usan desde la prehistoria por la mayoría de las culturas. Los arcos tienen las siguientes características, en las que están formadas por un segmento curvo y flexible, que puede ser de madera, metal, fibra de vidrio u otros materiales, al que se le podría llamar arco. Tienen una cuerda o lazo que se une a los dos extremos del arco y que se tensa al estirarla hacia atrás con la mano o con un dispositivo mecánico, al que se le llama cuerda. Tienen una pieza central llamada ventana, que es el espacio por donde pasa la flecha al dispararla y que puede estar en el centro o en un lado del arco, según sea para diestros o zurdos. Tienen una pieza llamada reposaflechas, que es donde se apoya la flecha antes de dispararla y que puede ser fija o móvil según el tipo de arco. Tienen una pieza llamada mira, que es un dispositivo que ayuda a apuntar al objetivo y que puede ser de varios tipos, como óptica, láser o mecánica. Los arcos se usan en diferentes situaciones, como en la caza, que se usan para abatir animales salvajes como ciervos, jabalíes o conejos, con flechas que tienen puntas afiladas o con ganchos, que causan heridas mortales. En la guerra, se usan para atacar o defenderse de los enemigos con flechas que pueden tener puntas de metal, de piedra o de fuego, que perforan o incendian los objetivos. En el deporte, se usan para competir o practicar el tiro con arco, con flechas que tienen puntas redondeadas o de goma, que se clavan en unos blancos circulares que tienen diferentes puntuaciones. En el ocio, que se usan para divertirse o aprender el arte del arco, con flechas que pueden tener puntas de plástico, de corcho o de ventosa, que se pegan o rebotan en diferentes superficies. Cuando se tensa un arco, la forma de la parábola se presenta en la curva natural creada por la cuerda y la vara del arco. Esta parábola se visualiza como la trayectoria que tomaría un punto en la cuerda del arco si se moviera en un espacio bidimensional. La parábola que se forma al tensar un arco tiene una apertura hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la orientación del arco. Esta curva suave tiene un punto focal, donde la energía potencial del arco está concentrada.
La forma precisa de la parábola está influenciada por la longitud y la flexibilidad de la vara del arco, así por la fuerza aplicada al tensar la cuerda. Los paracaídas son objetos que sirven para frenar la caída de una persona o un objeto desde una gran altura, mediante la resistencia que genera el aire al atravesar una superficie de tela o de otro material resistente. Los paracaídas se usan para fines de seguridad, deporte y transporte aéreo. Los paracaídas tienen unas siguientes características. Tienen una forma de sombrilla o de disco con una superficie parabólica que se extiende en el aire al abrirse. Tiene unas cuerdas o tirantes que conectan a la superficie parabólica con el arnés o el contenedor que se lleva a la persona o el objeto que salta. Tiene un dispositivo llamado piloto o extractor que se encarga de abrir el paracaídas principal al tirar de una anilla o de un cable. Tiene un dispositivo de emergencia llamado reserva, que se activa en caso de que el paracaídas principal falle o se enrede. Al igual, los paracaídas se usan en diferentes situaciones como en la seguridad. Se usan para proteger a las personas a los objetos que se lanzan desde una gran altura, como los aviones, los globos o los edificios. Estos se pueden ver en los equipos de emergencia, los militares o los bomberos. En el deporte se usan para practicar actividades de aventura y de adrenalina, como el paracaidismo, el salto base o el wingsuit. Estos se pueden encontrar en los centros de ocio, las escuelas de vuelo o los eventos deportivos. En el transporte aéreo se usan para entregar carga o ayuda humanitaria en áreas a las que no se les puede llegar en avión, como las zonas de guerra, las regiones remotas o las islas. Esto se puede ver en las organizaciones internacionales, las agencias de desarrollo o los servicios de correo. Los paracaídas aplican la propiedad focal de la parábola, que dice que todos los rayos paralelos al eje de la parábola se reflejan hacia el foco y viceversa. Así los paracaídas pueden crear una resistencia al aire que disminuye la velocidad de caída de la persona o el objeto que salta, logrando una mayor seguridad y control. Los platos satelitales son objetos que sirven para recibir o emitir ondas electromagnéticas que provienen o se dirigen a los satélites de comunicaciones. Estas ondas pueden transferir datos o emisiones, tales como televisiones por satélite o internet por satélite. Los platos satelitales tienen las siguientes características. Tiene una forma de plato o de disco con una superficie parabólica que refleja las ondas electromagnéticas. Tiene un dispositivo llamado bocina de limitación o feed-drum que se sitúa en el foco de la parábola y que recoge o emite las ondas electromagnéticas. Tiene un dispositivo llamado conversor de reducción de ruido o LNB que se conecta al headphone y convierte las ondas electromagnéticas de una banda de frecuencia a otra. Tiene un soporte a un mástil que sostiene el plato y que permite orientar hacia el satélite deseado. Los platos satelitales se pueden usar en diferentes situaciones, como por ejemplo, en la comunicación se usan para captar o emitir señales de televisión, radiotelefonía o internet por satélite. En la observación astronómica se usan para captar o emitir ondas de radio a los objetos celestes, como las galaxias, los agujeros negros o los pulsares. En la energía solar se usan para aprovechar la radiación solar que se refleja en el plato y se concentra en el foco, donde se coloca un receptor que transforma la energía térmica en electricidad. La forma parabólica del plato reflector es esencial para su funcionamiento eficiente. Cuando las ondas electromagnéticas provienen de los satélites llegan al plato y este enfoque parabólico concentra las ondas en el receptor ubicado en su punto focal. Esta propiedad parabólica permite una recepción precisa de las señales, ya que todas las ondas reflejadas se dirigen hacia el receptor, maximizando así la eficiencia de la captación de señales satelitales. Ahora, para finalizar con esta presentación, me gustaría compartir cómo los conceptos que hemos aprendido en ese bloque han sido esenciales para la realización de nuestro proyecto innovador. Primero que nada, al comprender a fondo los elementos de la parábola, pudimos modelar y diseñar formas que se alinean con las propiedades específicas de esta curva. Esto ha sido crucial para la creación de elementos visuales únicos y atractivos en nuestro proyecto. La atención al foco, la directriz y otros componentes nos ha permitido jugar con la estética de manera innovadora. Además, la conversión de las propiedades focales de la parábola ha sido vital en la optimización de algunos aspectos de nuestro diseño. Hemos identificado situaciones donde esta propiedad puede ser aprovechada para mejorar la eficiencia y funcionalidad de ciertos elementos en nuestro proyecto. Asimismo, en nuestra búsqueda de conocimiento sobre las parábolas y sus aplicaciones, consultamos diversas fuentes de calidad. A continuación,
En la siguiente diapositiva encontraremos las referencias que han sido la base de nuestro aprendizaje y desarrollo. Estas fuentes no solo respaldaron nuestras investigaciones, sino que también enriquecieron nuestra comprensión y nos proporcionaron la base teórica necesaria para llevar a cabo este proyecto innovador, con solidez y creatividad. Con esto concluyo mi intervención sobre la aplicación práctica de los conceptos aprendidos en nuestro proyecto. Si tienen alguna pregunta o comentario, estaremos encantados de abordarlo al final de la presentación. Gracias por su atención.